Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Isaac Castellanos Velasco y a continuación voy a hablar de este tema que lleva por nombre determinación de los normales locales de choques interplanetarios por el método de varianza mínima. El medio interplanetario es aquella región del espacio fuera de toda influencia planetaria y que está bajo la influencia de la atmósfera solar, particularmente hablando de la corona, que es la región más externa de la atmósfera y que debido a la ausencia de presión por parte de su entorno, esta se expande continuamente a través del medio interplanetario. Y a esta forma en expansión se le conoce como viento solar, el cual está compuesto por protones, electrones y núcleos de helio. Y además se desplazan a velocidades supersónicas. De esta forma es posible clasificar el viento solar en función de su velocidad como viento solar lento y viento solar rápido. Y podemos observarlo en esta imagen obtenida por medio de la misión Ulises, en donde, dependiendo de la región, el viento solar podrá desplazarse a velocidades de aproximadamente 700 kilómetros sobre segundo para el caso del viento solar rápido, o a velocidades de entre 300 a 400 kilómetros sobre segundo para el caso del viento solar lento. Además, el viento solar está premiado por campo magnético, el cual tiene su origen en el Sol. Y esto se debe a que cuando el viento solar sale del entorno cercano al Sol, este arrastra consigo líneas de campo magnético, las cuales, aparte de que son estiradas, siguen unidas al Sol desde sus extremos. De esta forma, conforme la línea es estirada debido al arrastre del viento, también es deformada debido a los efectos de rotación diferencial del Sol. De esta forma, el campo magnético en el medio interplanetario adquiere una configuración que podemos observar en esta imagen de la derecha, que se conoce como espiral de Parker. Debido a la configuración del campo magnético interplanetario y a que el viento solar no es uniforme, tenemos fenómenos de perturbación en el medio interplanetario. Estas son ocasionadas por regiones de interacción de corrientes y por eyecciones de masa coronal. Las primeras se trata de flujos de viento solar rápido, los cuales tienen su origen en estos hoyos coronales, como observamos en esta imagen en extremo ultravioleta, que son las regiones oscuras de la corona, en donde el campo magnético se dice que es abierto y permite el escape del viento solar con más facilidad. Este viento alcanza al viento solar de su entorno y lo comprime al interaccionar con este. Por otro lado, las eyecciones de masa coronal, o EMC, se trata de eventos explosivos en la corona solar, en donde grandes acumulaciones de plasma y campo magnético salen eyectadas del Sol hacia el medio interplanetario. Y al igual que las RIC, estas al desplazarse interaccionan y comprimen el viento en su entorno. De esta forma, ambas generan lo que se conoce como ondas de choque interplanetarios, especialmente cuando la diferencia de velocidades es lo suficientemente amplia y se generan aproximadamente a una unidad astronómica de distancia. Los choques interplanetarios, entonces, son ondas de choque, las cuales pueden estudiarse desde el punto de vista de los gases ideales, en donde consideramos flujos que se encuentran con diferentes velocidades, en donde al interactuar se comprimen y se calienta el gas, y si la diferencia de velocidades es lo suficientemente amplia, se va a generar una onda de choque, la cual es una reacción de alteración de las propiedades del flujo de forma irreversible y que es lo suficientemente delgada como para ser considerada como una zona de discontinuidad.
Esta divide al flujo en dos regiones, la región río arriba, que es antes del choque, y la región posterior al choque, que se conoce como río abajo, donde las propiedades han sido alteradas del fluido. Y estas se denotan con los subíndices 1 y 2. Estas propiedades pueden ser relacionadas por medio de las ecuaciones de gases ideales, para los fluidos ideales, la ecuación de continuidad, la ecuación de momento y la ecuación de energía, donde P es presión y ρ es densidad y P es velocidad. Por otro lado, el número de Mach es utilizado para medir la intensidad del choque y es la relación entre el flujo de velocidad del flujo y la velocidad del sonido. Y este número cambia a través del choque, siendo mayor a 1 en río arriba y menor a 1 en la región río abajo. Es necesario recalcar que los choques helioesféricos son diferentes a los choques en gases ideales. En primer lugar, porque en los gases ideales no consideramos el campo magnético, el cual también puede sufrir alteraciones por el choque. Y en segundo lugar, porque los choques heliosféricos son no colisionales debido a la baja densidad del plasma. Además, los choques interplanetarios pueden ser estudiados mediante tres características fundamentales. El número de magnetos único de Mach, que mide la fuerza del choque, y es determinado mediante esta expresión, donde U es la velocidad volumétrica del plasma, VA es la velocidad del alfén y BS es la velocidad del sonido. Por otro lado, el parámetro beta es la relación entre la presión cinética del plasma y la presión magnética. Y finalmente, el ángulo de orientación θ BN, del cual hablaremos en un momento. Dado que el propósito de este trabajo es determinar la normal de un choque interplanetario, es necesario considerar lo que es lo normal, y es el vector normal a la superficie del choque, del plano del choque, que podemos observar visualmente en esta imagen, en donde esta línea es el plano del choque, este es el vector normal, y esta es el vector del campo magnético arriba. Y el ángulo que se forma entre estos dos vectores se conoce como ángulo θBN o ángulo de orientación. Y en función de este podemos clasificar un choque en cuasi paralelo, si este ángulo es menor a 45 grados, o cuasi perpendicular, si es mayor a 45 grados. Los choques interplanetarios juegan un papel importante en la dinámica del viento solar. En primer lugar, son una fuente de aceleración de partículas, debido a que en este diagrama, por ejemplo, podemos ver que estas líneas representan al campo magnético, el cual es afectado por un choque intenso, y los colores representan el grado de perturbación del flujo. Aquí podemos observar que las partículas en el plano del choque van a ser aceleradas, y este grado de aceleración también dependerá de la naturaleza del plano del choque, si es cuasi paralelo o cuasi perpendicular. Por otro lado, los choques también pueden perturbar campos magnéticos interplanetarios al interaccionar con estos, comprimiéndolos. En esta simulación de Mechedel podemos observar en escalas de colores cómo, dependiendo de la naturaleza del choque, va a ser el grado de compresión ejercida, de presión dinámica ejercida sobre esta. Para determinar la normal de un choque, primero es necesario considerar el sistema de coordenadas, que en este caso es el sistema LMN, donde L es la dirección en donde se presenta la mayor variación del campo magnético, N es el vector que nos interesa determinar, que es la normal del choque, y M es el producto cruz entre la dirección L y N, y entra o sale de este plano.
A este sistema se le conoce como Shock Normal Coordinate System. Para determinar las normales, vamos a hacer uso de la varianza, la cual se define como el valor esperado del cuadrado de la desviación de una variable con respecto a su media, y es descrito mediante esta ecuación número 3, en donde xi representa cada dato, esta representa la media de los datos, n representa el número de datos y es la desviación estándar. Perdón, la esperanza de los datos esperados. Por otro lado, consideramos la covarianza como el grado de variación conjunta entre dos variables, que en este caso serían los componentes del campo magnético By y Bx. Al determinar la covarianza, tenemos el caso en donde este es igual a 0, lo cual significa que no existe dependencia entre las componentes de campo magnético. De esta forma, construimos una matriz en el caso tridimensional, donde las varianzas están en la diagonal y las covarianzas fuera de la diagonal. Entonces, al considerar que se trata de una covarianza independiente, tenemos que todos los elementos fuera de la diagonal son 0. De esta forma, tenemos que nuestra matriz M' va a ser una matriz simétrica. De esta forma, podemos convertir este problema en un problema de eigenvalores, en donde tendremos que resolver este sistema de ecuaciones, donde X son los eigenvectores y lambda son los eigenvalores. De esta forma, tenemos que los eigenvalores, el 1, el lambda 1 va a ser igual o mayor a lambda 2, el cual a su vez va a ser igual o mayor a lambda 3. Y a su vez tenemos que los eigenvectores correspondientes van a apuntar el x1 en dirección de la varianza mínima, x2 en dirección de la varianza intermedia y x3 en dirección de la varianza mínima. Entonces, el problema será ahora determinar cuál eigenvalor y eigenvector depende a su respectiva componente y a su respectiva dirección L, M y N. La componente BL es la más sencilla, ya que corresponde al valor máximo de variación, mientras que los vectores denotados por las letras minúsculas M y N, pese a que están en el plano del choque, no siempre apuntan las direcciones M y N, por lo cual para encontrar estas vamos a rotar los vectores en torno de la dirección L por medio de la siguiente ecuación. Vamos a calcular la proyección, el promedio de la proyección del campo en estas direcciones nuevas y repetiremos hasta llegar a los 90 grados. Una vez realizado el procedimiento, vamos a graficar y aquel ángulo y vector en el cual se da una mínima variación o igual a 0 será la dirección M. De tal forma que una vez tenemos tanto L como M y cómo corresponden a los BL y BM, vamos a tener el vector BN y el vector normal a la superficie del choque. Para este trabajo se adquirieron los datos de campo magnético proporcionados por los datos de la misión estéreo A y estéreo B, que serían estas naves que se observan a continuación. Y se seleccionaron los eventos dentro de un catálogo proporcionado por la bibliografía, que se encuentra entre los años 2007 y 2012, abarcando la fase descendente del ciclo 23 y la fase ascendente del ciclo solar 24. Posteriormente se realizó una revisión primaria, donde se graficaron los datos de campo magnético
en una ventana de 20 minutos con el evento de interés centrado en la ventana. Y posteriormente se descargaron los datos de la ventana de tiempo en formato ASCII. Posteriormente se graficaron los datos de entrada y por medio de una rutina en IDL se seleccionaron ventanas de tiempo de 2 minutos a 3, centrando el evento, y a continuación se calcularon por cada evento 5 normales. Posteriormente se calculó el promedio y la mediana de cada evento de las 5 normales y finalmente se obtuvo un grado de error. A continuación observamos los archivos de salida para los datos tanto de las naves estéreo A como de la nave estéreo B, en donde tenemos en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y las componentes de campo magnético en L, N y M, así como el grado de error. Ya obtenidos los datos de las normales, posteriormente se procedió a compararlos con respecto a las normales que ya venían disponibles en el catálogo y que fueron obtenidos mediante el teorema de coplanaridad. Para esta comparativa se compararon tanto el ángulo de orientación, tanto de los resultados obtenidos en este trabajo como de los que ya venían en el catálogo, y posteriormente se compararon los vectores normales y el ángulo formado entre ellos por su desviación. Al realizar un histograma de los eventos correspondientes con teorema de coplanaridad y con varianza máxima o mínima, encontramos que mientras que en todos los casos la mayoría de los choques son casi perpendiculares, en el caso de los ángulos que ya venían en el catálogo, observamos una importante cantidad de eventos de choques cuasi paralelos, mientras que en el caso de los resultados de este trabajo, la totalidad de los eventos son del tipo cuasi perpendicular. De esta forma, al realizar una correlación, encontramos que esta era de menos de 0.49, de tal forma que es una correlación muy, muy pequeña, aún siendo los mismos eventos, por lo que posteriormente se procedió a calcular el ángulo de desviación entre las respectivas normales, tanto las obtenidas por este trabajo como las que estaban disponibles en el catálogo. Al realizar la comparativa, encontramos que la mayoría de los ángulos de las normales, de los ángulos de desviación entre normales, en este histograma, la mayoría tienen una desviación entre 10 y 20 grados, aunque hay algunos incluso que tienen desviaciones de hasta casi 90 grados, lo cual representa una gran desviación. Ya para terminar, tenemos que tanto las normales disponibles en el catálogo como para aquellas obtenidas por este trabajo presentan choques mayores a 45 grados, lo cual implica que se determinaron choques cuasi perpendiculares. Por otro lado, los valores grandes de ángulos de desviación entre normales y la baja correlación entre los métodos apuntan a una gran variación de las normales locales instantáneas en el tiempo. Esto es especialmente cierto para los choques cuasi paralelos. Por otro lado, todo se reduce la diferencia en cuanto al marco de referencia de cada método, mientras que el teorema de coplanaridad promedia los valores de campo magnético. El método utilizado en este trabajo considera las fluctuaciones. Y esto también se considera para el caso de que, al ser no colisionales los flujos, da lugar a casos más complejos. Por último, las fluctuaciones campo magnético río arriba introducen incertidumbre en los cálculos. Esto explica principalmente para los choques cuasi paralelos, porque hay menor correlación con respecto a los cuasi perpendiculares. Bueno, esto fue todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.